injusticia, el miedo, el terror y el horror. Pero no solamente reflexiona y ha investigado en estos campos. Bueno, buenas tardes a todos los espectadores. Vamos a dar comienzo a la conferencia correspondiente a esta semana a cargo de doña Ana Carrasco Conde, a la que va a presentar Alicia Poza, nuestra compañera. Solamente indicaros que en este mes de marzo, al principio siempre es tradicional que abordemos el tema relacionado con mujer y sociedad igualitaria, y hoy Ana Carrasco Conde nos trae un tema absolutamente sugerente, a golpes con la habitación propia, instrucciones para dislocar la norma. Virginia Woolf se tiene que estar removiendo en la tumba, pero no pasa nada. Lo que hablábamos de la Ouija antes. Adelante, Alicia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando. Quiero dar la bienvenida también a Ana. Hoy contamos con su presencia, nos hace mucha ilusión tenerla con nosotros. Ana es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y escribió su tesis entre Múnich y Madrid sobre el idealismo alemán. Actualmente es profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. En estos momentos también es profesora invitada en la Academia de Ciencias de Baviera y lo ha sido en otras universidades de Alemania, de Croacia, de México y de Argentina. En el año 2012 recibió el Premio Internacional de Investigación de Julián Santelrío y hay que decir también que pertenece al Consejo de Investigaciones de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Ana es una gran divulgadora de la filosofía y así lo muestra en los programas que tiene en la cadena SER. Ella actúa en Hoy por Hoy, el programa de Ángel Barceló, y también en La Marea, una publicación en la que está periódicamente. Ana Carrasco Conde tiene un pensamiento vigoroso, inquietante, apasionado y provocador, tanto intelectual como emocionalmente. A mí, desde luego, me llegan mucho sus mensajes, sus reflexiones. Aboga por el arte de incordiar como método para pensar y desarticular el presente a partir de elementos que suelen darse por entendidos. Su trabajo se centra fundamentalmente en analizar y estudiar las formas de destrucción de la subjetividad. Le interesan los sujetos que ella llama desquiciados, dislocados, que se desvían de la norma establecida y la ponen en cuestión, porque considera que no tenemos una esencia, sino que habitamos en el vacío. Por eso se centra en el lado oscuro de la realidad, el mal, la crueldad, sino que también ha realizado estudios sobre historia del pensamiento filosófico y literario y de literatura, que conoce muy bien, de la antigüedad clásica griega y de la literatura y la filosofía del idealismo alemán. Tiene una obra muy amplia y muy original. Entre sus publicaciones podemos encontrar fundamentalmente, voy a mencionar algunas porque ya digo que su obra es muy amplia. Mencionaré El infierno horizontal o La destrucción del yo. Es el primer libro que yo leí de ella, que desde luego me entusiasmó y que animo a que lo leáis. Está publicado en 2012 en la editorial Valdés, y otro texto suyo es La limpidez del mal, La ciudad reflejada, en 2016, y Presencias irreales, simulacros y espectros y construcción de realidades. Quiero destacar sobre todo un libro colectivo publicado recientemente en el año 2020 y coordinado por Ana y por otra filósofa argentina que se llama Luciana Cadaya,
que por cierto intervendrá el próximo jueves en Cartagena Piensa. El título de la obra a la que me quiero referir es Fuera de sí mismas, motivos para dislocarse, que está publicado en la editorial Herder en el año 2020. Este es un libro coral en el que se reúne el trabajo conjunto de 11 filósofas feministas españolas y sudamericanas, latinoamericanas, que hacen filosofía de otro modo, dialogando entre ellas y comentándose unas a otras, es decir, creando comunidad filosófica. Eso es muy importante porque parece que los filósofos son un poco solipsistas, que como que hablan para sí mismos y para un público que está allí, pero con el que no establecen un diálogo. Lo que intentan hacer estas 11 mujeres, estas 11 filósofas, es ponerse en diálogo para así mostrar otra manera de configurar el pensamiento. Es un libro de filósofas feministas, pero no es un libro sobre feminismo, sino que en él se abordan diferentes temáticas que se mueven entre la política y la estética. Las autoras proponen que se disloque, que se desarticule lo habitual, desquiciando el orden establecido y cuestionando el lugar que nos ha sido asignado a las mujeres y a las filósofas también, como en la historia del pensamiento masculino occidental, que ha sido el pensamiento por antonomasia el que nos ha llegado fundamentalmente. Para ello proponen salir de nosotras mismas, haciendo de ese nosotras un objeto fundamental de cuestionamiento y mostrando que los temas habituales tienen más de hábito que de pensamiento crítico y que, por tanto, pueden ser explorados de forma alternativas. Este libro es interesantísimo y, bueno, podéis adquirirlo en las librerías de Murcia. En fin, para terminar, quiero decir que este libro plantea la necesidad de desactivar la profunda lógica patriarcal que gobierna en la sociedad contemporánea. Y en la misma línea de esa desactivación, pues creo que nos va a presentar hoy Ana su intervención, su conferencia, a golpes, que ella ha titulado A golpes con la habitación propia, instrucciones para disolver la norma. Bueno, bienvenida Ana, estamos muy contentos de tenerte entre nosotros. Nos hubiese gustado que hubieses estado con nosotros presencialmente para luego después tomarnos unos vinos contigo y seguir charlando, pero ya que no es posible, pues por lo menos tenerte así a través de la pantalla. Gracias por aceptar nuestra invitación a participar en estas jornadas y ahora pues ya te cedo la palabra cuando quieras. Pues muchísimas gracias Alicia, Ginés y Enrique por la invitación. Yo también estoy muy contenta. También agradecer a todos los asistentes y los que nos están viendo a través de esta conexión. Yo pierdo bastante en cámara, ¿vale? He de decir que esa vigorosidad que hablabas antes, que te gustaba de mi pensamiento, bueno, yo me vuelvo un poquito más modosita en la pantalla, entre otras cosas porque no me puedo mover muy bien. La conferencia que he preparado, que la he escrito para no irme mucho de tiempo y dar cuenta un poco de los puntos que quería desarrollar de forma más ordenada, parte de un principio, y es que muy pocas veces ¿No se me escucha? No, Ana, parece ser que hay personas que oyen un poquito bajo. Intenta levantar un poquito más la voz, como hemos dicho antes. Venga, perfecto. Bueno, pues lo que decía, ¿ahora mejor? Ya sí, ahora mejor. No sé si son los cascos o qué. Bueno, os comentaba que lo primero que me parece interesante a la hora de abordar esta conferencia, a golpes con la habitación propia, es que me juego una caña la próxima vez que esté por allí. Aquí todos habéis pensado que voy a hablar de Virginia Woolf. Me parece fantástico.
Y eso me parece sintomático también de una forma en la que tenemos de aproximarnos a cierta cultura común, a una forma de aproximarnos a las palabras. De hecho, es muy interesante, ¿no? Porque el lenguaje dice mucho más de lo que pensamos. Y dice mucho más de lo que pensamos no porque esté haciendo gala de una estructura profunda, sino porque todas las palabras tienen historia y tienen una tradición. Así que en el momento en el que yo he hablado de la habitación propia, hemos pensado en Virginia Woolf. Claro, lo interesante de Virginia Woolf, yo no creo que se levantara de la cama o de la tumba, mejor dicho, para atosigarme, sino que creo que ella también sería crítica con esta visión de la casa, ¿no? Que es un poco lo que, esta visión de la habitación, que es lo que os quería presentar. Pero antes de esta habitación propia, antes de estos lugares comunes que todos reconocemos, me gustaría empezar esta intervención con un poco de autocrítica filosófica. ¿Por qué? Porque muchas veces los filósofos y las filósofas nos consideramos que estamos por encima de muchas cosas, que tenemos perspectiva y, por supuesto, lo que entendemos es que si adoptamos una posición feminista quiere decir que no somos machistas, o bien, que esto también pasa mucho, adoptamos posiciones críticas contra el neoliberalismo cuando somos los primeros que tomamos actitudes completamente neoliberales a la hora de explotarnos a los otros mismos, pero también, ya que estoy en unas jornadas sobre educación para el siglo XXI, a nuestros propios y nuestras propias estudiantes, ¿no? La conferencia se enmarca además en una etiqueta, ¿no? Mujer y sociedad igualitaria. Y eso también me permitía hacer varias preguntas, ¿no? Esta sociedad igualitaria, ¿qué significa? ¿Qué historia puede tener esa palabra de igualitario? Remarcar que lo igual no es lo mismo, no es igual que lo mismo. Preguntarnos si las diferencias son iguales o hay que buscar una igualdad en la diferencia, ¿no? Hablábamos ahora que hablamos justamente de este mes de marzo, ¿no? El mes del feminismo por antonomasia, ¿no? Pero la cuestión es, cuando hablamos de igualdad o hablamos de diferencia, lo que no nos preguntamos, nosotros filósofos que lo sabemos todo, es igualdad con respecto a qué marco. O sea, que lo que no hacemos nunca es cuestionarnos nuestro propio marco de referencia. Como muy bien decía Alicia, parte del trabajo que yo intento desplegar es el de dislocar, o es el de desquiciar, o es partir de elementos que pensamos que tenemos muy claros, pero que no tenemos, en el fondo son mucho más problemáticos de lo que pensamos. Así que lo que voy a hacer en esta conferencia es empezar a dar vueltas al título de la habitación propia e intentar hablar un poco también de estos elementos filosóficos en los que no solemos caer en la cuenta. Y voy a empezar con una en la frente, ¿no? Y esa una en la frente fíjense, la idea de que la filosofía, y esto como que nos orgullece mucho a las filósofas, tiene una diosa, es la diosa de la filosofía, Atenea. Pero aquí, como en el prólogo de Fuera de sí mismas, al que ha hecho mención Alicia, parece que la filosofía tiene el traje del emperador, pero al revés, ¿no? Pensando que está desnudo, está vestido. No hemos cuestionado esta figura de Atenea, que nace de la cabeza de Zeus, Zeus que se ha comido a Metis, y Zeus que es el mismo que establece un orden establecido. Esta misma Atenea que ayuda a Odiseo a engañar a Áyax para que se suicide y quedarse con las armas de Aquiles, y también el mismo Odiseo que engaña y miente a Hécuba en esa famosa tragedia de las troyanas, ¿no? Entonces, la propia figura de la diosa Atenea como una diosa de la filosofía ya nos da cuenta de un orden que en el fondo que no cuestionamos y que en el fondo ha cuestionado nuestra manera de mirar. Entre otras cosas, lo que sostiene es que el lugar de la mujer dentro de este orden de la filosofía han sido siempre las cuestiones de género. Así que me gusta mucho que me hayan invitado a esta mesa en un mes de feminismo, porque lo que me gustaría dar cuenta es que se puede hacer feminismo, se puede ser una filósofa feminista sin tratar directamente la cuestión del género y del feminismo. Es decir, que el feminismo
sea una actitud, una forma de intentar cuestionar el orden que nos ha dado la academia, el orden que nos han dado a las mujeres para proporcionar determinados objetos de estudio, ¿no? Y esto es lo que me parecía interesante. Bueno, y antes de enrollarme más, voy a empezarles a leer el texto para no irme de hora. ¿Se me escucha ahora bien? Sí, muy bien. Perfecto. Si el ser humano es un animal histórico que evoluciona y evoluciona con él, el lenguaje, que es a su vez, como hizo ver Reinhard Koselleck, histórico, cuánta historia, como les comentaba antes, debe haber en una simple frase. Algunas que desconocemos y otras que nos llevan a un fundamento cultural común, como por ejemplo esta habitación propia que automáticamente les ha llevado a Virginia Woolf, ¿no? Por ejemplo, también es hablar de habitación y hablar de cuarto. Cuando yo digo habitación y cuarto, ¿saben a qué me estoy refiriendo? Cuando hablo de lo propio, ¿saben a qué me refiero? O cuando hablo de golpe o instrucciones para dislocar la norma, automáticamente pensamos que sabemos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Pero lo interesante es que la palabra historia, la palabra cuarto, la palabra propio, la palabra golpe, la palabra instrucción, tiene un pozo, tiene un trasfondo que no solemos ver, ¿no? Les he traído un PowerPoint, voy a compartir pantalla, que creo que se hace así, compartir, porque en estas instrucciones para dislocar la norma, para darnos cuenta de lo que estamos diciendo, para intentar repensar nuestro propio marco de pensamiento, para no temer darnos cuenta del traje del emperador que tenemos puestos en filosofía y no solemos darnos cuenta, les he traído una serie de indicaciones que yo llamo las instrucciones para dislocar la norma y para luxarla del oxos, que precisamente significa sacarla de sitio, ¿no? Estas son 7 instrucciones principales. Uno es que pensamos con un cuerpo, en un contexto y sujeto a un plexo de condiciones sociohistóricas concretas. Ustedes que me están escuchando saben a qué me refiero con la habitación propia y automáticamente, como les decía antes, trabajamos con unos conceptos que están históricamente marcados. En segundo lugar, que vivimos comenzados. Tenemos que ser conscientes de este elemento. Aprendemos entonces una determinada cosmovisión y nos relacionamos con esa cosmovisión, con el mundo y con los demás de una manera determinada. Estas siglas raras que he puesto aquí es un poco una especie de broma con respecto a Kant. Ya saben ustedes que habla de unidad sintética de percepción trascendental. Yo prefiero hablar de unidad sintética lo tenía por aquí, unidad sintética afectiva de vinculación intersubjetiva, y también está muy aparejado con una muy concreta, una muy concreta epistemología, ¿no? un determinado modo epistemológico de ver el mundo, ¿no? Entonces, cuando vivimos comenzados, ya nos vinculamos de una determinada manera, nos vinculamos entre nosotros de una manera distinta en el año 2021 a cómo nos vinculábamos mira, además lo voy a decir así, el 2 de marzo del 2020, ha pasado algo este año que ha hecho que nos vinculemos distinto y eso va a condicionar también nuestra forma de pensar y tenemos que pensar sobre eso, pero también eso también está relacionado con una dimensión epistémica y con unas determinadas filtros y cegueras epistémicas. Dentro de estas instrucciones para dislocar la norma también tenemos que tener en cuenta que el lugar de enunciación condiciona la forma de lo enunciado. O sea, que lo que yo vaya a pensar siempre está relacionado con el hecho de que soy mujer, que tengo un cuerpo, que este cuerpo ha tenido una serie de experiencias, una serie de tratos con los demás, que se me han adscrito determinadas etiquetas y se me han quitado otras, ¿vale? Siempre el lugar de enunciación, el lugar desde el que yo digo algo, está trufando y también contaminando aquello que yo estoy diciendo. Tenemos que ser conscientes de eso, no pensar que somos almas bellas, ¿no? Que pensamos neutralmente. En cuarto lugar, que estamos dentro de un orden y que por tanto solo podemos resquebrajar desde dentro a través de cosmovisiones distintas, bien sea en el tiempo, bien sea en el espacio. Es decir, sacar cosmovisiones que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo griego, con el mundo medieval, con el mundo del siglo XVIII, para intentar pensar con esos conceptos el presente. Tenemos la mala costumbre
sobre todo en el aula, de empezar a hablar de Platón y Aristóteles, como si Platón y Aristóteles hubieran experimentado el judio-cristianismo, por ejemplo. ¿No? Es más interesante intentar ver qué es lo que ellos tienen que decirnos a nosotros para neutralizar todos los prejuicios que llevamos impresos en este lugar, en este vivir comenzado, en este contexto, para intentar traer algo al presente. Es verdad que nunca podremos recuperar el sentido el sentido que están hablando en esos diferentes tiempos históricos, pero sí nos ayuda de repente a romper algo que tiene que ver con un mapa muy bien formadito y muy bien encajadito que tenemos de cómo vemos el mundo. Otro elemento para dislocar la norma es desquiciar conceptos. Y esto quiere decir sacarlos de un lugar y ponerlos en otro. Lugares que aparentemente no deberíamos utilizar. Entonces, ¿qué pasaría si yo cojo el concepto de habitación que se puede utilizar en el mundo griego y lo traigo al presente? ¿Qué pasa si traigo el concepto de privado en el mundo antiguo, tal como lo podría desarrollar Hannah Arendt, y lo traigo al presente? Entonces lo que vemos es que de repente este orden en el que vivimos se empieza a resquebrajar, lo empiezo a dislocar y veo cosas que antes no hubiera visto. En sexto lugar, que la filosofía enseña a extraviarse. Fíjense que tanto Sócrates como María Zambrano hablan precisamente de esta idea de que la filosofía lo que enseña es a salir de los caminos establecidos. Y esa forma implica también una reflexión sobre una misma que tiene que ver con lo que Platón decía en el Fedro, ¿no? De la manía de dislocarse a sí misma. Entonces, estas son las 7 instrucciones para intentar entender cómo podemos ahondar en esta idea de la habitación propia. Estamos orientados por el pensamiento en el modo en el que articulamos sintácticamente el mundo, pero también con los contenidos semánticos que utilizamos. Por eso decía antes, una frase es mucho más que una frase. Algo que, por cierto, también señaló Julia Kristeva. Hay un mundo en cada palabra y eso les ha orientado a la hora de conocer el título de mi conferencia. Una habitación o un cuarto propio es una clara alusión de Virginia Woolf. Y aquí me tienen a punto de hablar desde la historia del concepto de habitación para rastrear el plano del que forma parte. Es lo que voy a hacer en esta conferencia. Voy a parafrasear el texto de 1929 de la propia Virginia Woolf. Cito, pero dirán ustedes, nosotros le pedimos que hablara sobre las mujeres y la filosofía. ¿Qué tendrá que ver eso con la historia de las palabras y sus profundidades? Intentaré explicarlo. Este es el fin del parafraseo. Pero no voy a hablar de lenguaje inclusivo. Hablo de palabras con su historia y su significación, de cómo esas palabras construyen una forma de mirar el mundo, una forma de hacer visibles ciertas estructuras, una forma de colocar elementos en una posición, en un lugar determinado de esta totalidad. Es como si hubiera 2 planos o 2 estructuras, de manera que, como sostiene la programación neurolingüística de Fritz Perls o Virginia Satir, heredera de la propuesta del neocantista Hans Weininger, la parte de lo que se ve y otra estructura profunda que remite a un fundamento del que no solemos ser conscientes, pero que es el pilar, punto de apoyo y suelo, con inclinación incluida, sobre la que se levanta una sola palabra. Weininger, en la filosofía del como sí, filosofía des als ob, vincula a Kant, los postkantianos y Platón con la filosofía del inconsciente de Hartmann y entiende la caverna platónica, cuidado con esto, porque Platón no habló nunca de una caverna, como leemos en la República, sino de una morada subterránea, morada, que se dice en griego oikos, como una arquitectura, la de nuestra mente, que entiende y aprehende la realidad desde el lenguaje, que sería algo así como su velo o su filtro. Más que en la parte profunda, pero estructuradora de nuestra caverna, la programación neurolingüística se centraría en la parte visible y así afirma, y cito, que los seres humanos utilizamos el lenguaje de 2 formas. En primer lugar, lo usamos para representar el mundo, actividad que llamamos razonar o pensar. Al emplear el lenguaje como sistema representacional, estamos creando un modelo de nuestra experiencia, basado en las percepciones que tenemos del mundo. Fin de cita. Pero, y prosiguen un poco después, nuestras percepciones, cito, también están parcialmente determinadas por nuestro modelo o representación. Fin de cita.
De esta manera, para los neurolingüistas, toda forma de referirse a la realidad tiene una estructura que se levanta desde un plano inconsciente de lo no verbalizado, pero que forma parte de una constelación de palabras. A la constelación de habitación le pertenece casa, intimidad, pero también hábitat, habitáculo, habitable y habitantes, pero también construcción, paredes, pilares, ladrillos. Para construir un edificio de un determinado modo, aparece la norma, que es la escuadra que se utilizaba en la antigüedad para que se mantuvieran los ángulos rectos de una estructura. Lo que por defecto o exceso no coincide es lo anormal. Por eso tenemos la imagen de la rectitud de Cabarero y una tendencia en nuestra sociedad a rechazar lo inclinado. Siempre hablamos precisamente de estar derechos, ¿no? Lo derecho es lo correcto. Lo normal, lo que cumple su función dentro del orden. Lo interesante entonces es dislocar ese orden. Si hablo de habitación propia, hablo de un espacio proprivo, es decir, a favor de lo privado, donde lo privado es, por un lado, lo privado de voz en el ámbito de la esfera pública, pero también aquello que tiene un propietario. La habitación forma parte de una casa, del latín domus, cuya propiedad, aunque no su uso, recae en el domine, en el señor de la casa, el que justamente domina. Y así dice Aristóteles en la Política que los esclavos que habitan en la casa son propiedades del señor, así como que entre macho y hembra, cito Aristóteles, por naturaleza uno es superior a otro y otro inferior. Uno manda y el otro obedece. Fin de cita. En Grecia, de hecho, las mujeres tenían una habitación propia y exclusiva, el gineceo, allí donde se escondió Aquiles, que formaba parte del oikos, la casa, propiedad de un señor, de un domine. Esta estructura de la habitación propia, de las privadas de voz, es, de seguir la lógica de Aristóteles, posterior al oikos, y el oikos es posterior a la ciudad. Es decir, que la habitación es posterior a la casa y la casa es posterior a la ciudad, que tiene la forma que tiene por naturaleza el ser humano, ¿no? Aristóteles habla precisamente del zoon politikon, por vivir en comunidad y poseer frente al animal no solo phone, sino también logos. Cito, he aquí lo que sucede cuando se convive y se intercambian palabras y pensamientos, porque es así como podría definirse la sociedad humana. Fin de cita. Así que la ciudad, fíjense, polis, se construye, de ahí la etimología, construir se dice en griego politzo, como algunos de ustedes sabrán, se construye no solo con ladrillos, sino se construye con leyes, y se construye con lenguaje, y se construye con un modo de decir, una forma de reconocer unas determinadas palabras que tienen ya implicaciones, que tienen ya una historia de suyo. Esas leyes de la ciudad que se dan sus habitantes son normas que velan por la rectitud y el mantenimiento de la construcción. De ahí, si comenzamos a buscar constelaciones horizontales, vayan apareciendo estratos históricos y de sentidos que nos dice que quizá, si viviéramos en Grecia, pues no queríamos una habitación propia. Una frase es más que una frase. Y si ahora hablamos de habitaciones propias, lo hacemos como una propuesta emancipadora, porque lo propio es lo mío, lo que me corresponde, y nada tiene que ver con lo privado. Aunque sí, con el individualismo. Tanta habitación propia nos ha llevado a querer reformar una casa, incluyendo sin cesar las habitaciones, sin pensar en el plano del que forman parte. Este es el problema, que nos hemos fijado mucho en la habitación, sin darnos cuenta de la casa de la que forman parte, de la casa, del domus que tiene un domine, que tiene un señor. Quizá no querremos una habitación propia como no lo querríamos si viviéramos en la antigua Grecia, pero quizá ahora, si Virginia Woolf si fuera consciente de esta dimensión, tampoco querría una habitación propia. Lo que querría quizá es construir otro plano distinto. Por más habitaciones que se hagan o se alquilen en pisos compartidos, los monstruos de nuestro tiempo siguen ahí y van al aumento. La desigualdad, el machismo, ¿no? La violencia de género, la precariedad, la exclusión. Enfocados en generar más habitaciones, nos ha sucedido
como la viuda de William Winchester, que yo no sé si ustedes conocen esta casa, ¿no? Que para alejar las presencias fantasmagóricas que según ella iban ocupando su mansión, mandó construir su propia casa con un laberinto compuesto de habitaciones para lograr sortear estos monstruos que le perseguían, ¿no? Contaba con 160 cuartos, incluyendo 40 habitaciones, 7 pisos, 476 puertas, 6 cocinas, 52 tragaluces y 2 vestíbulos, 47 chimeneas y 10.000 ventanas con paneles. Nos hemos dedicado a construir, a añadir además enfocados en un modelo que es completamente egoísta e individualista, pero estamos perdiendo algo en este intento de construir o de buscar o de reclamar un sitio, pero quizás de lo que se trate no es de buscar un sitio, sino de hacer lugar para que acontezca otra cosa. Ahora tenemos nuestros cuartos en los que nos encerramos voluntariamente. Puedo estar encerrada en mi habitación propia, esta, desde las que les hablo, y no estar privada de voz. Aquí estoy hablando. Y donde antes una habitación, mi cuarto, marcaba el límite entre dos elementos, la de la luz pública y la oscuridad necesaria para retirarme y pensar, aquí estoy diluyendo límites. Así que fíjense ustedes, tengo la capacidad de hablar, pero estoy privada de mí misma para poder reflexionar. Queríamos una habitación propia para emanciparnos y ahora tenemos una habitación propia que nos tiene esclavizados. Esto es maravilloso. Pero no solamente, estoy hablando ya de las mujeres, sino también de los hombres. Estoy hablando de toda una estructura, de todo un plano en el que no estamos cuestionando el plano, sino que solo estamos haciendo como la viuda de Winchester, que por cierto no se conoce el nombre porque es la viuda de. Definitivamente, si esta es la habitación propia, forma parte de una casa, de una ciudad, de una comunidad que impone con tecnologías y corporaciones su propio algoritmo. Muchos habitáculos unidos mediante pantallas, están ustedes en su casa delante de la pantalla y yo de la mía. Así que fíjense, tenemos una proliferación de cuartos propios que son emancipadores, depende del uso, ¿no? Tenemos phone, como diría Aristóteles, tenemos voz, pero hay también muchos iPhones, iPhone, por hacer la broma, ¿no? Y el logos común se ha convertido, fíjense, en cámaras de eco y filtros burbuja, como han analizado Sunstein, Newgeren, Hendricks y Hansen o Broncano en nuestras coordenadas. En estas habitaciones propias ahora tenemos precisamente unas opiniones artificialmente inoculadas en el cuerpo social que van a propiciar la aparición de opciones políticas muy polarizadas. En lugar de dislocarnos, en lugar de cuestionarnos, lo que hacemos es precisamente enquistarnos más en esa posición. Ese auge precisamente de fascismos y de neonegacionismo, ¿no? Fíjense un poco en esta imagen, ¿no? Tal es el tema central, por cierto, de uno de los episodios de la serie Black Mirror, 15 millones de méritos, que los que estamos en la educación y la enseñanza, pues nos debería hacer, no sé si gracia o no, méritos. Estamos todos obsesionados con los méritos, pero nos hemos preguntado qué son los méritos y para qué. En los que los hombres, convertidos en engranajes, interactúan con los otros a través de pantallas y a través de un avatar virtual, y donde los méritos del título hacen alusión a los puntos de producción dentro del sistema. Pero no solo eso, la habitación propia consagrada a dedicar tiempo a uno mismo y poder reflexionar, como decía antes, con la que separamos el ámbito de la producción, el homo faber, que decía Hannah Arendt, del ocioso, el homo ludens, precisamente el hombre es un hombre cuando juega, que decía Sheila, es profanado por el mercado neoliberal, también bajo la forma, queridos compañeros y compañeras, de la docencia, con correos y deberes y tareas durante los fines de semana, festivos y vacaciones. Esto es maravilloso. Tenemos habitaciones propias, cada uno con su capacidad de hablar y soltar todos los mensajes que quiera, porque no está privado de voz. Pero fíjense, así también desde los colegios, los institutos y universidades preparamos el lomo del alumnado para que dóciles acepten el mercado laboral al trabajar, cuando se incorporen a ese mercado laboral,
a trabajar más allá de sus horarios. Los estamos adoctrinando perfectamente, porque queremos cumplir, porque tenemos que trabajar, porque nosotros nos explotamos a nosotros mismos, les explotamos a ellos y les estamos impidiendo la posibilidad de tener el espacio de reflexionar, los estamos embuchando. Y todo esto dentro de un domus impuesto, que nosotros tampoco solemos disocar. Ahí estamos, en la habitación propia y sin cuestionar nada de esto. Habitar un espacio, fíjense, tiene que ver entonces con algo cuyos límites y muros ya están impuestos por la estructura, una estructura mayor que nos alberga. Y esta conciencia es un primer paso necesario para tomar aire, pero no deja de ser una prisión, un espacio prestado que ahoga con el tiempo a quien antes se sentía libre. Virginia Woolf es consciente del mundo de la convención a la hora, por ejemplo, de hablar de la novela. Y es ahora cuando me gustaría profundizar precisamente en esta idea de Virginia Woolf y de la habitación propia. Les voy a leer un textito, ¿no? de Virginia Woolf. Uno de los primeros espacios y primeros pasos de emancipación que se tienen como referencia es la defensa que realiza Woolf de la necesidad de una habitación propia que se instituye como elemento indispensable de toda mujer que quiera dedicarse a escribir y, por extensión, a la tarea del pensamiento que la tarea del pensamiento debe tener, ¿no? Y donde digo mujer, quiero decir también todo aquel o aquella que no tiene un lugar, un topos, dentro de una construcción mucho mayor y que entonces quiere un sitio. La literatura se relacionaría estrechamente con la realidad, según Woolf, con la materialidad. Por eso también habla de la independencia económica, de forma que si la realidad no ayuda, el acto de escribir es imposible. En esta concepción, la habitación es por tanto un espacio reducido dentro de una estructura mucho mayor, como decía antes, la casa, el domus, el oikos, que pese a ser considerada desde antiguo el espacio privado de lo femenino, constituye el lugar de dominio y actividad del Señor, que dicta y fija qué es lo inadecuado y qué no, que controla precisamente mediante la economía, oikonomía de la casa, y que precisamente para Aristóteles tenía que ver con la utilización de bienes domésticos y la adquisición de recursos. Virginia Woolf, desde este punto de vista, presentaría una especie de respuesta a Aristóteles. Lo que se espera es que dentro del domus se reserve un espacio para la mujer en el que ésta pueda tener dominio sobre un ámbito, por reducido que éste sea, y controlar su oikonomía. Me pregunto, sin embargo, si esta habitación propia es el espacio de la emancipación que queremos, sobre todo visto lo que le pasa a la pobre viuda de Winchester y lo que nos pasa y lo que nos está pasando con esta habitación propia en la que no estamos privados de voz, pero cada vez estamos más privados de logos. Ante la construcción de la casa por parte de un sujeto que tiene el dominio, lo que encontramos es la búsqueda de un reducto dentro de la misma en la que se dé espacio para la actividad libre de la mujer. Pero este espacio no deja de ser un lugar prestado, en el sentido de que ya está ahí, dentro del domus, y lo que hace la escritora es ocuparlo. No cambia la lógica, pero se trata entonces, como decía antes, de que se trate de que se le haga un sitio. Por eso les decía, estas instrucciones para dislocar la norma, ¿no? Que ya estamos con un cuerpo en un contexto, que vivimos comenzados, que estamos dentro de un orden y que no nos damos cuenta de muchos de estos elementos. Notamos aquello de lo que carecemos, aquello que nos genera cierta coacción, pero no notamos aquella cadena que no nos hace daño. Entonces, que nos den la habitación propia es una forma de acallarnos, es una forma de que ya no nos rebelemos más. Nótese que la estructura de ese espacio sigue siendo el producto de la construcción del señor de la casa, y donde, por poner un ejemplo, antes había un tálamo nupcial o un lugar en el que dar a luz, ahora hay un pequeño escritorio. Parece un oasis, pero seguimos dentro de este domus impuesto. Virginia Woolf, decía antes, es consciente de este mundo de la convención, y les leo un pequeño texto, y ya veo un poco la hora que es, espero no irme mucho de tiempo.
Forma parte de la convención novelística no hablar de sopa, ni de salmón, ni de patos, como si la sopa y el salmón y los patos carecieran de importancia, como si nadie hubiera fumado un cigarrillo o bebido un vaso de vino. Ahora, sin embargo, me tomaré la libertad de desafiar esa convención y de contarles que unos lenguados inauguraron este almuerzo. Fin de cita. Así que Virginia Woolf se da cuenta de ciertos elementos que tienen que ver con lo que no debe hablarse, pero no se da cuenta del discurso mismo que habría que justificar. La habitación propia vale inicialmente para tomar aire, les decía antes, y darnos impulso. Pero el problema es que en este darnos impulso, el salto nos estampa contra los muros que la limitan. Y esos límites no vienen de la habitación, sino de la estructura total a la que pertenecen. Y así, de ser consciente de la necesidad de un espacio propio, lo propio de esa habitación no nos vale, porque esa habitación no es propia, porque esté construida por el sujeto, sino propia porque el dueño de la casa nos la deja, previo pago del alquiler, en el que encima, por cierto, saca negocio de nosotros, ¿no? Bueno, había preparado demasiado. Si la habitación propia no nos vale, pues un espacio prestado dentro de la producción de otro que impone su dominio, ha de buscarse una habitación auténtica. Pero ¿dónde radicaría esa habitación auténtica? Hay un escritor suizo que se llama Robert Walser, que tiene un cuento de 1926 que se llama La sopa caliente, de Heiße Brei. La habitación auténtica es la que se encuentra en un centro inalcanzable. Acercarse a ella se asemeja al modo de tomarse una sopa caliente que para poder ser ingerida se consume por los bordes sucesivamente hasta que el centro mismo se convierte en el borde que acomete la cuchara. Walser emplea esta metáfora para explicar el proceso también de la escritura, del lenguaje. La habitación auténtica es la que se encuentra dentro de otra habitación. Sobre ella pueden verse libros y otros enseres característicos del oficio de escritor, pero a ella misma no se llega. Les voy a citar un fragmento. La habitación auténtica estaba en medio como el corazón de una fruta, como un dibujo en un marco, rodeada de una segunda habitación de bonito aspecto. Creo que después me di cuenta de que sobre la mesa había algunos libros. ¿Acaso no consiste el escribir sobre todo en el que escribe circunvalando hasta el infinito aquello de lo que realmente quería hablar, como si fuera algo exquisito, como cuando empezamos a comer una sopa caliente por los bordes para no quemarnos? Fin de cita. Entonces, parte de intentar salir de esta habitación propia tiene que ver entonces con extraviarnos, con intentar salir de los caminos establecidos para ver otras cosmovisiones distintas, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Escuchar, tener encuentros a través precisamente de un extravío, de encontrarnos con las historias de los otros, ¿no? No se trata, por tanto, simplemente de un cuestionamiento de la habitación propia. Se trata de intentar pensar en demoler la casa en la que hemos estado viviendo, en construirla con los otros y, sobre todo, volver a una noción importante que tiene que ver con este encuentro con los otros vinculado a esta unidad sintética, afectiva, de vinculación intersubjetiva de la que les hablaba antes, ¿no? Habitar, hablaban de esa habitación, es una forma de afrontar la vulnerabilidad, porque somos seres mortales y frágiles, cuyos cuerpos son sustituibles de recibir la herida de los elementos de la naturaleza y de otros hombres. Es preciso, y algo que está apareciendo mucho en estos días de pandemia, ser conscientes, atención, no solamente de nuestra vulnerabilidad, sino tener la capacidad de ver la vulnerabilidad invisible, que precisamente es invisible porque no hemos visto, porque no frecuentamos otras esferas, otros caminos, otras pantallas y otros canales de comunicación. La forma que creo que tendríamos de establecernos, antes hablaba del problema de la igualdad, del problema de la igualdad y la diferencia, del problema del orden en el que estamos establecidos, sería entonces construir un nuevo orden. No se trata de exigir una habitación propia, sino de intentar construir un nuevo mundo. Y este mundo, les recuerdo que tiene que ver en Hannah Arendt precisamente con un entre. Hannah Arendt hizo énfasis en el entre que relaciona dos seres humanos o dos seres vivos, desde la aproximación que hace Heidegger del hombre como ser en el mundo.
Heidegger se enfoca en la necesaria existencia con los otros, en este estar en el mundo, y lo denominaba ser con, Mitsein, que puede entenderse como a veces como un ser contra, y de estos tenemos varios ejemplos actualmente, ¿no? Lo interesante es que Hannah Arendt va a dar cuenta precisamente de que si el mundo tiene que ver con no con el ser con, sino con el ser entre, son los vínculos afectivos los que nos van a permitir construir, no porque busquemos un centro, no porque reclamemos una habitación propia, sino porque automáticamente nos queremos desposeer para construir algo distinto, cómo podemos generar un mundo nuevo, ¿no? Un poco para ir terminando, ya que son -10 y no quiero tampoco ocupar todo el tiempo y que haya un poco de discusión, para generar o para articular un orden, es decir, un mundo, un cosmos, una estructura distinta, es preciso pensar entonces en este ser entre, en este Placen, en este ya no querer esa habitación propia, en un pensar que ya no se trata de construir una sociedad cada vez más individualista, sino en construir individuos que tengan la capacidad de reflexión y de vinculación con los demás, ¿no? El mundo es el entre de los seres humanos con otros seres vivos, no es una cosa dada, sino una relación dinámica en continua reactualización. El mundo es un plexo de relaciones, como les decía aquí en esas instrucciones de Bisloque, que una vez constituidas necesariamente conducen al mismo resultado siguiendo un patrón, pero cuyo modo de configuración puede ser alterado si se modifica el modo de relación, si nos damos cuenta del patrón que estamos repitiendo, si nos damos cuenta del plano de la casa que estamos repitiendo. Heráclito sostenía que lo que sustentaba y ensamblaba el todo era el logos, les cito, conexiones, totalidades, no totalidades, convergente, divergente, consonante, disonante, de todas las cosas una sola y de una sola todas. Fin de cita. Entendido entonces como un sistema de tensiones y pugnas. El orden que articula nuestra vida, que es, en el caso de los seres humanos, el orden de la comunidad y de la polis, responde a tensiones y fuerzas que parecen estáticas o estructurales sin serlo. Entonces, de lo que se trata es de construir politzo, una polis nueva, no dando nuevas, no instituyendo espacios de inclusión, sino generando otras leyes distintas, atrevernos entonces a dislocarnos y a estar en este momento de crear un mundo nuevo. Y dicho esto, me he ido un poquito de hora, discúlpenme y muchísimas gracias. Estaba diciendo, no le había dado el micro, le he dado a la cámara. Te estaba diciendo que muchísimas gracias, que yo al menos, y creo que todas las personas que están participando en esta conferencia habrán disfrutado como yo. Y para darles un poco de tiempo y de margen para que puedan pensar, porque nos has dejado un poco impactados, por lo menos a mí. Yo hay muchos temas en los que me gustaría comentar, pero a fuerza de ser breve, te voy a, no sé si provocar o provocarme yo o meterme en un jardín, lo mismo da. Una de las últimas frases que creo que he recogido era desposeer para construir un mundo distinto, un nuevo mundo. Yo tengo una frase propia que me repito muchas veces y es que para no machacar a nadie hay que renunciar al poder. Si no renunciamos al poder, a ese poder que tenemos los hombres de ser más fuerte que el 50% de la población, más o menos. Habrá mujeres que me den un bofetón muy bien dado, ¿no? Eso es un problema. Luego, al hilo de esa renuncia al poder, has citado otra cuestión y es las constelaciones de las palabras, ¿no? A mí se me ha venido a la mente una constelación que está ahora mismo pululando por nuestro entramado social, más político que social: sexo, género, LGTBIQ, violencia, sí es sí, no es no, trans. Es una buena constelación también. Y luego solamente comentarte
algo que a mí me llamó mucho la atención cuando leía a Stuart Mills, y es que precisamente creo que va con la idea que tú nos has intentado transmitir, ¿no? Y es que escuchemos siempre al otro, al que opina distinto. No sabrá salir seguramente de una habitación propia, que por cierto he caído muy bien en tu trampa. ¡Qué fantástico! Yo estaba feliz. Giner, bueno, ¿tienes más preguntas? No, ya está bien. A ver, estoy muy contenta con las preguntas que me has hecho, las observaciones que me has hecho, y te lo agradezco mucho. A ver, hay una cosa que me parece interesante, ¿no? Cuando se habla del feminismo, perdón, que estoy hablando bajo, cuando se habla del feminismo, está esta mala interpretación según la cual se sostiene que las mujeres queremos quitar algo a los hombres, ¿no? Pero es que ya no se trata de quitar, y hay una lección de vida que cuesta mucho aprender, a mí me cuesta mucho aplicar, pero yo creo que en la vida tiene siempre una relación muy estrecha con aprender a renunciar. Todas las decisiones que tomamos, absolutamente todas, están relacionadas con una renuncia. Hay renuncias que no me cuestan nada. No me cuesta nada de renunciar a este vaso de agua y ponerme, yo qué sé, una Coca-Cola. No son renuncias que son absurdas, no me cuestan. Pero luego hay otras renuncias que sí me cuestan mucho. Pero vivimos en una sociedad en la que no queremos soltar nada, lo queremos todo. Entonces, precisamente de lo que se trata ya no es simplemente de quitarte una pieza o de quitarte una cosa, sino de otro tablero nuevo, otro plano nuevo, que es lo que me parece interesante, un tablero nuevo que esté precisamente relacionado con discusiones, con escucha, y esto me permite ir al tercer punto que tú mencionabas, el tema del escuchar al otro. ¿No? Escuchamos a los que opinan como nosotros, y ahora que está tan en boga el tema de la libertad de expresión, otro concepto, libertad, que no paramos de pronunciarlo y no tenemos ni idea de lo que significa. Eso para empezar. Tú le preguntas a alguien qué es libertad y dice, no, la libertad es que yo pueda elegir ciertas cosas. No, ¿desde cuándo la libertad es poder? La libertad no es poder. La libertad es un saber con conciencia. Porque confundimos lo que es libertad de lo que es voluntario. Y la libertad de expresión no tiene que ver con que yo pueda decir lo que me dé la gana. Tiene que decir con que tú, que opinas distinto, yo tengo el deber de... voy a reformular la frase que la estaba diciendo mal. Yo tengo, como tengo el derecho de decir lo que quiera, también tengo el deber de escuchar los que no opinan como yo. O sea, no es simplemente de hablar sin filtro, sino que es interactivo, por eso es intersubjetivo. Por eso me interesaba mucho esa dimensión siempre intersubjetiva del construir. Vivimos engañados en que somos individuos, estamos individualizados, y es imposible que vivamos en comunidad como átomos, como islas. Tenemos que escucharnos para poder construir otra cosa distinta, en el que, Ginés, otra palabra interesantísima sería repensar el concepto de poder. ¿Hay otras formas de poder que no hemos pensado? ¿Hemos rastreado a lo largo de la historia otras formas de poder distintas? Unas formas de poder que no están vinculadas a la jerarquía, unas formas de poder que tengan que ver más con rizomas horizontales, por ejemplo. Y la segunda idea que me lanzabas, otra constelación de palabras, por supuesto, muy interesante, ¿eh? Fíjate, sexo, género, violencia. O sea, ya es perverso. Sexo, género, violencia, sí es sí, o sea, violación, trans. ¿No nos damos cuenta de que asociar en una constelación esas palabras ya está diciendo algo de un plexo de relaciones sociohistóricas que nos están condicionando hacia una forma de mirar, hacia una forma de vincular las palabras? ¿Cuál es la estructura profunda que me lleva a vincular, por ejemplo, lo trans con la violencia o con la violación? ¿O el género con la violación? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuáles son las estructuras de poder que están funcionando aquí? Entonces me parece que antes de poder hablar,
es interesante el hecho de ser conscientes de cuál es el trasfondo que tienen los conceptos que estamos hablando. Bueno, Ana, ¿puedo hablar? Sí, adelante. Bueno, Ana, muchas gracias por tu intervención, ha sido muy iluminadora. A mí me gustaría comentar, yo soy una forófa y me entusiasma la tragedia griega. Entonces, mira, pienso por ejemplo en Clitemnestra, en Fedra, en Medea, ¿sabes? En todas esas figuras femeninas de la tragedia que han sido vilipendiadas precisamente porque se atrevieron a salir al espacio público, porque se atrevieron en Antígona, por supuesto, porque se atrevieron a contestar al poder. Y para salir a la luz tuvieron que salir de ese espacio de loicos. Y me pregunto si traído aquí, por supuesto ellas fueron acusadas de estar fuera de sí mismas, o sea, de estar poseídas por la locura, por la manía, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto si precisamente ahora, con todas las alusiones que tú has hecho a la habitación propia, lo que habría que hacer es salir de esa habitación, porque esa habitación recluye en el individualismo, y para estar entre, es necesario que salgamos al espacio público. Es necesario crear una comunidad fuera de la casa, fuera de la habitación. Entonces, digamos que este espacio privado, esta habitación propia que tú has desactivado muy bien, tendríamos que desactivarla en ese sentido, en el sentido de crear, de ser entre. Es decir, que para ser entre no se puede permanecer en la habitación, no se puede permanecer en la casa, hay que salir al exterior, hay que salir a la plaza pública, a la luz. Sí, Alicia, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que la habitación propia era un paso necesario, por supuesto, pero es que es el momento de salir y además es que tú lo has dicho, yo lo habría dicho exactamente igual, articular ese entre, esa otra manera de relacionarnos, hacer de esa manera distinta de vincularnos afectivamente, de ver los problemas, algo que pueda enhebrarse en un tipo de discurso distinto, que cambie el ADN de la polis. Aquí hay un punto importante, señalabas a Clitemnestra, a Medea, a Antígona, ¿no? Y no es una tragedia, pero esto lo conoces segurísimo, al final de la Ilíada, que están Andrómaca y Hécuba y Helena, que es la única vez en la que habla en la Ilíada de Homero, y están llorando. Están en el duelo a Héctor como ser humano singular y único. Ya no es el héroe troyano, sino el hombre singular y único. Entonces la fórmula que utiliza Homero es lo de togar gracias titanonton, la parte que corresponde a los muertos. Porque es el duelo que pueden llevar a cabo las mujeres, ese llanto de las mujeres, las que permiten hacer un duelo y reconstruir la comunidad. ¿Y qué hace Solón? Prohíbe que las mujeres salgan a llorar. Entonces me parece muy interesante esta idea de volver a salir, de salir del gineceo, de salir de la habitación propia, pero también que todos salgamos de la habitación propia para intentar articularlos de otra manera. Porque una cosa de la que no estamos tampoco siendo muy conscientes, por ejemplo, ahora que estamos hablando, nosotros, y todos los que nos estáis escuchando, estamos utilizando una plataforma privada. O sea, una palabra y una forma de relación que debería ser directa y pública, de repente se transforma en algo privado. Estamos de repente cada vez más recluidos y además es una plataforma digital con un algoritmo y con una interfaz que hace que nos tengamos que relacionar de una manera determinada y no de otra. No es la libertad de hablarnos en persona, de irnos después de estas conferencias a seguir charlando, ¿no? Entonces me parece importante que salgamos todos de casa, de volver a vincularnos, de salirnos de nosotros mismos. Me parece que es importantísimo de salirnos de nuestros papeles, de salirnos de nuestros prejuicios, de Ginés, de escucharnos. Porque el primer paso para escuchar a los demás
es dejar de escucharte a ti, que eso también me parece importante. Hay otra cosa también que me gustaría comentarte. Curiosamente, para defender el cuidado que es necesario en el domus, en lo doméstico, hay que salir a la plaza pública. Por ejemplo, ahora estamos hablando mucho de los cuidados y cuando hablamos de los cuidados, exigimos que haya políticas públicas que se dediquen precisamente al cuidado de lo privado, a que nos posibiliten el cuidado de lo privado, pero no solo a las mujeres, sino tanto a las mujeres como a los hombres. O sea que necesariamente tenemos que, para cuidar el espacio público, el espacio privado, tenemos que salir al espacio público. Igual que Antígona tenía que salir al espacio público para cuidar que su hermano Polinices fuera enterrado, ¿no? Y era una cuestión familiar, absolutamente familiar. Pero fíjate, Alicia, que ahí hay otro problema, y es que utilizamos privado y tiene dos contenidos semánticos distintos. Ya, doméstico. Claro, de lo privado como doméstico, de lo privado, lo voy a decir así, aunque es un poco polémico, de lo privado como lo propio, como lo íntimo, como el ámbito de mi yo, y otro punto, el ámbito de lo privado que hace negocio a mi costa. Entonces, tenemos es otra perversión del sistema, que no sabemos a qué privado, no sabemos a qué privado nos referimos, ¿no? Entonces habría que hacer otra distinción. Sé que yo soy muy pesada con el tema del lenguaje, pero es que me parece que el lenguaje es importante, porque es nuestra forma de etiquetar la realidad y poder modificar las cosas, hacer un mecano, ¿no? Y ir cambiando las cosas, ¿no? Ángeles Trujillo quiere intervenir. Ángeles,